estamos continuando con esa maravillosa serie de los milagros del Antiguo Testamento y yo creo que hemos tenido un tiempo maravilloso de poder ver cómo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento Dios ha estado presente en nuestras vidas. Amén. Y quizás a manera de introducción, quizás les pregunto, ¿cuántas veces usted ha tenido hambre en su casa y le da por ir a la cocina y abrir la nevera? ¿Verdad? Nos pasa esto, que nos da mucha hambre, entonces vamos a la nevera, abrimos la puerta y empezamos a ver la puerta derecha, a ver qué hay de comer, y vemos la puerta izquierda, a ver qué hay de comer, y miramos por allá en el fondo qué quedó, miramos a ver, y la realidad es que por todos lados la nevera está llena de provisión, pero díganme si no le da jartera cocinar. ¿De verdad? O muchas veces vemos la comida que está allí, que sobró del día anterior, o de pronto que trajimos de haber cenado en algún restaurante, quedó la cajita con la comida que trajimos, pero nos da pereza calentarla, ¿verdad? Entonces somos así mañosos. Y cerramos la puerta y vamos al baño, vamos al cuarto y volvemos en 3 minutos, estamos allí nuevamente frente a la nevera y la volvemos a abrir como que esperando de que algo haya cambiado, ¿verdad? Como que las cosas se hayan movido en la nevera y como que si algo diferente va a aparecer, pero a pesar de que la nevera sigue llena de alimentos, sigue llena de cosas allí para comer, nos quejamos y decimos, no hay nada que comer, ¿verdad? Nos pasa, decimos, no hay nada que comer. Y en realidad lo que estamos diciendo, no veo nada que yo quiera comer. O estamos diciendo, no me da la gana comer. O estamos diciendo, en realidad no tengo tanta hambre, simplemente son antojos que tengo yo allí. El punto es que muchas veces le hacemos lo mismo a Dios, ¿verdad? Dios ya ha provisto de su nevera celestial, de su nevera de milagros, de su nevera de provisión, ya nos ha provisto, nos ha abierto oportunidades en la vida, nos ha sido fiel. Esa nevera de bendiciones está llena de provisión, pero aún así nos quejamos, ¿verdad? Llegamos frente a la nevera y buscamos y nos quejamos. Y la pregunta sería, ¿cómo es que nos quejamos delante de Dios al ir a su nevera de provisión? Y es que no confiamos que en medio de todo esto Dios está obrando. No confiamos que Él está obrando, nos cuesta trabajo creer, literalmente nos cuesta trabajo creer que esa nevera de provisión está siendo efectiva, de que esa nevera de bendiciones o de milagros o de lo que Dios está ofreciendo está siendo realmente efectiva. Es más, nos sentimos muchas veces más bien abandonados y solos por Dios en ese proceso. Y el punto de todo esto es que una cosa es tener provisión. Una cosa es ver esa nevera de provisión de Dios, nevera de bendición de Dios, y otra cosa es reconocerla. Es difícil reconocer esa nevera. Una cosa es que Dios esté obrando y muchas veces cantamos esa canción y vemos que Dios está obrando, la cantamos por fe, pero no sabemos, no entendemos cómo lo está haciendo, cómo es que Él está obrando. Y eso que estamos diciendo fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel en el milagro que vamos a compartir hoy y que tiene mucha aplicación para nuestros tiempos contemporáneos. Y en ese contexto, el pueblo de Israel sabía lo que había en la nevera de milagros de Dios. Ellos igual podían abrir la nevera de milagros de Dios y ya podían tener todo ese sabor, esa experiencia de que Dios había hecho cosas sobrenaturales allá en Egipto. Todas esas plagas podían recordarse en esa nevera. Ellos podían recordarse cuando ellos pasaron allá por el Mar Rojo y Dios abrió ese Mar Rojo. Podrían mirar en la puerta derecha, así como abrir las puertas de esta nevera espiritual, de esta nevera de Dios. Veo que Dios abrió el Mar Rojo y pudimos pasar. Ellos podían ver la nevera y ver cómo Dios había trabajado en la vida de Faraón y finalmente aniquilando a muchos de esos egipcios allí en el mar. Es decir, ellos continuamente podían ir a la nevera espiritual de Dios, a la nevera de milagros de Dios, a la nevera de recursos de Dios y ver eso. Pero ahora llevan 1 mes y medio, en el contexto de lo que estoy diciendo, llevan 1 mes y medio desde que ellos salieron de Egipto y están en el desierto. Y allí en ese momento, en ese 1 mes y medio, ahora se encuentran sin claridad. ¿Alguna vez usted se ha encontrado sin claridad en su vida? Se encontraban sin recursos visibles, que es lo que nos más afecta a nosotros. Se encontraban sin soluciones evidentes, no veían una solución evidente y muchas veces estamos con la solución aquí en la nariz, pero no la vemos, no la percibimos. La nevera
de Dios estaba llena de provisión. La nevera de milagros de Dios estaba llena, pero no veían ellos espiritualmente lo que estaba dentro de esa nevera sobrenatural. ¿Y qué hicieron? Se quejaron. Mejor hubiese sido estar y morir allá en Egipto, donde había ollas llenas de comida, donde había ollas llenas de carne, donde podíamos comernos todo el pan cubano que había, porque estaba lleno de puro pan, y la realidad es que eso no era cierto. Y el punto de esto, para poder como ponernos en sintonía, es que tú y yo todos experimentamos circunstancias donde lo que Dios hizo ayer, donde lo que Dios hizo hace una semana, donde lo que Dios hizo hace unos cuantos años atrás, no te parece a ti suficiente para lo que estás enfrentando hoy. ¿Es correcto? Como que eso ya pasó, es película del pasado y ahora no sé cómo eso me va a servir para enfrentar el hoy. Y no es porque la nevera de provisión de Dios, no es porque la nevera de cosas sobrenaturales de Dios haya cambiado, sino porque tú y yo hemos cambiado cómo nosotros vemos lo que está en la nevera. El que cambió fuimos nosotros, lo que cambió fue mi mirada de lo que estaba allí. En ese momento me sirvió, en ese momento me llamó la atención, en ese momento dije, wow, pero hoy ya que está allí yo no puedo decir lo mismo porque mi manera de ver lo que está en la nevera ya cambió. Así que hoy vamos a ver algo maravilloso. Vamos a ver que cada mañana viene con su milagro. Vamos a repetirlo, cada mañana viene con su milagro. Y vamos a entender el por qué y vamos a poder salir poderosos reconociendo que cada mañana viene con su milagro. Y ese milagro que sucedió allí para el pueblo de Israel no ocurrió una vez, ocurrió todos los días durante los siguientes 40 años. Es decir, fue constante. No fue un milagro momentáneo. Fue un milagro sostenido. Dios lo sostuvo durante 40 años y podemos tener esperanza que pueda hacer algo muy similar con nosotros. No fue una manifestación del poder de Dios de una manera temporal, una manera que se acabó a las cuantas horas. Fue la fidelidad de Dios manifestándose cada día, cada mañana. Y por eso podemos decir, cada mañana viene con su milagro. Así que vamos a ver hoy este poderoso milagro. Vamos a analizar y quiero compartir con ustedes 3 verdades sobre este milagro que te sirven a ti para aplicarlas en el día a día. 3 verdades contemporáneas. La primera verdad que va a aparecer ahí en la pantalla es la siguiente. El milagro que nadie esperaba. El milagro que nadie se imaginaba. Y muchas veces estamos allí ante la misma situación. Un milagro que no nos esperábamos, un milagro que no nos imaginábamos. Vamos entonces al contexto de ese milagro. Está allí en Éxodo, capítulo 16, versículos 14 al 15, que va a aparecer en la pantalla. Y aquí está Moisés narrando el milagro. Dice así: cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron como perplejos. Hagan cara de perplejos. Quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Así como paisa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eran paisas, porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. El punto es que este milagro del pueblo de Israel está en el desierto donde no hay un Publix, donde no hay un Walmart, donde no hay un Uber Eats, donde no hay ni cafecito cubano para poder pedir, ni pastelito, ni nada por el estilo. Y el pueblo de Israel tiene hambre y empieza a quejarse. Empieza a decir, en Egipto comíamos mucho mejor, en Egipto había ollas llenas de carne, en Egipto podíamos comernos todo el pan que quisiéramos, estábamos mucho mejor. Y continuamente diciendo eso, de repente Dios, de un momento a otro, el día menos esperado, se levantaron, salen de sus tiendas de campaña donde ellos dormían, miran el suelo y ven algo extraño. Ven algo de color blanco, algo completamente desconocido. Y perplejos, como decíamos, y asombrados, diciendo, wow, dicen, ¿qué es esto? Diga conmigo, ¿qué es esto? Y observen bien que esta frase que dijeron, ¿qué es esto? En el hebreo es la palabra manhu. Y no es manwat, sino manhu.
¿ok? Manjú, que significa maná. ¿Qué es esto? Es la frase que significa manjú en el hebreo, que es maná en el español. En otras palabras, la manera en que reaccionaron se convirtió en el nombre del milagro. La manera en que ellos reaccionaron. ¿Qué es esto? Manjú. ¿Qué es esto? Es el nombre que Dios le dio al milagro, que es el nombre del maná. Y esto me trajo algo muy interesante para mí. Yo los pongo allí para que piensen. ¿Cómo es que tú reaccionas a tus milagros? Porque la manera en que tú reaccionas a lo que Dios está haciendo puede convertirse en el nombre de tu milagro. Imagínense. Eso nos ayuda a entender que de pronto a lo mejor tú estás reaccionando como, Dios, defíneme eso. Dios, explícame eso. Chico, explícame eso, no entiendo, vaya. Aclárame eso, ¿verdad? No entiendo. Imagínense que su nombre fuera, el nombre de su milagro, Dios le pusiera, voy a poner el nombre de la manera en que reacciones a mi milagro, de la manera en que reacciones a lo que yo estoy haciendo, a la manera que estás esperando en mí. Ese va a ser el nombre. ¿Qué nombre bueno o lindo o feo le pondría Dios a tu milagro que está preparando según la manera en que estás reaccionando? El punto es que cuando el milagro no viene como esperamos, empezamos a cuestionar a Dios. Cuando el milagro no se ve como queríamos verlo, empezamos a dudar de Dios. Cuando el milagro no llega como nosotros nos imaginamos, entonces lo ignoramos. Eso no creo que venga de parte de Dios. Lo empezamos a ignorar. Y por eso no podemos celebrar muchas veces que cada mañana venga un nuevo milagro, porque no, eso no viene de Dios, eso es normal, eso es cotidiano, eso lo hice yo, eso lo hicieron mis manos, eso lo hizo mi compañía, eso no lo hizo Dios. Pero el punto que quiero resaltar esto es, aunque no entendían y decían, ¿qué es esto? Aunque no comprendían lo que Dios estaba haciendo, Dios ya los estaba alimentando. Aunque no sabían qué era y decían, ¿qué es esto? Dios ya estaba sosteniéndolos en el desierto. Y esto que te voy a decir con base en esto es algo que te debe animar, es algo que te debe exhortar cuando estás en esas incertidumbres, en esos tiempos donde te encuentras que no sabes qué está pasando. Y es lo siguiente que está en la pantalla. Y dice así, no tienes que entender el milagro para ser sostenido por el poder sobrenatural de Dios. Tú y yo no tenemos que entender lo que Dios está haciendo, no tenemos que entender el milagro. Podemos llegar hasta preguntar qué es esto, pero Dios ya, cuando estamos en esa etapa, ya Dios nos está sosteniendo, ya Dios está proveyendo, ya la nevera de Dios está abierta y la podemos alcanzar. Sin embargo, lo que te pasa a ti y a mí, la tendencia natural de nosotros es cuestionar en vez de confiar. Cuestionamos en vez de confiar en Dios. Y cada vez que nos empezamos a imaginar el milagro, lo que está haciendo es que está creciendo expectativa. ¿No les ha pasado que ustedes empiezan a imaginar el milagro? ¿Cómo sería? Y empiezan a imaginarse, y entre más se imaginen, lo que crece es su expectativa. No es que el milagro se vaya a acelerar, no es que el milagro vaya, pero crece su expectativa, crece su ansiedad. Y mañana sí es, y esta semana sí es, y pasan los años. Y bueno, después de 2 años yo creo que el Señor empiezas, pero escuchen bien, la expectativa es diferente a la esperanza. Ambas comienzan con él. La expectativa es diferente a la esperanza. La expectativa le dice a Dios, estoy esperando, es decir, me le debes. ¿Qué pasó, Dios? Estás tardecito. Es decir, estoy esperando. La expectativa le dice a Dios, me debes algo, estás algo, me has prometido, lo has declarado o yo lo declaré. Y me quedo como que quejándome a Dios porque Él estará tarde. Pero la esperanza le dice a Dios, yo confío en ti. Yo confío en tus tiempos. Yo confío en tu provisión. Yo confío que estás haciendo algo bueno. Yo confío que estás obrando. Pero además, cuando nosotros esperamos que Dios haga algo, nos imaginamos cómo debe ser. Empezamos a hacer una película mental de cómo debe ser, cómo debe suceder. Por ejemplo, esperamos que Dios abra una puerta específica. Señor, la mujer con que me quiero casar, quiero que sea de 25 años, quiero que tenga este cuerpo, quiero que tenga estos ojos, lo que sea, y de pronto se aparece la que no es. Pero esa es la que Dios quiere para ti. Como decíamos una vez, Dios le mandó a Lea en vez de ser la otra, ¿verdad?
era lo que el Señor tenía en el plan. Esperamos que cambie, Dios, esperamos que cambie las cosas como lo he imaginado. Muchas veces estamos, "Ay, Señor, yo estamos orando el milagro, que por favor cambies a mi esposa, que por favor cambie a mi esposo, que cambies a mis hijos", y el Señor a lo mejor te dice, lo que quiero que cambies eres tú. Entonces estamos haciendo la película y esperamos darle crédito solamente a Dios por ese milagro si realmente me dio lo que yo le estaba pidiendo. Y si no me da lo que yo le estaba pidiendo, entonces no le damos crédito a Dios por lo que Él está haciendo de manera sobrenatural. Pero Dios, mis amigos y mis hermanos, Dios no trabaja así, porque si Dios hace todo como tú y yo esperamos, entonces tú y yo no necesitamos fe, simplemente necesitamos un genio en la botella. Pero el maná fue eso. Logró lo que Dios quería porque venía un milagro con un propósito para Dios. Un milagro que nadie esperaba. Un milagro que vino de una manera que no nos imaginábamos, pero que suplió las necesidades que todos esperaban y deseaban, ¿verdad? Y eso es la manera en que trabaja Dios. Y aquí hay una verdad, decíamos que estamos hablando de estas verdades, y aquí hay una verdad bien poderosa, que Dios no necesita nuestros métodos. Él tiene sus propios métodos. Nosotros tratamos de darle métodos a Dios como Él debe abarcar. Señor, el milagro tiene que caer en un día 8. Tu milagro tiene que caer en ciertos números de la lotería. Tus milagros tienen que ser de esta manera. Pero el punto es que nosotros pensamos muchas veces en métodos, nuestros métodos, pero Él tiene sus métodos. Por ejemplo, si estamos buscando, si nosotros pensamos en un milagro financiero, estamos pensando que Dios literalmente nos dé dinero, pero lo que Él está pensando es provisión. Yo me acuerdo que durante el tiempo de COVID, que todos quizás experimentamos, yo me acuerdo que tanto mi esposa y yo nos quedamos sin trabajo durante varios meses. Y yo le estaba orando al Señor por provisión financiera, por dinero. Y me acuerdo que durante 3 meses Él no me dio un solo peso, me dio provisión. Y me acuerdo que íbamos con el pastor Miguel, teníamos acceso a una cantidad de donaciones que hacía el Publix. Y repartíamos, salíamos los dos en los carros, repartíamos comida a mucha cantidad de familias. Y siempre había un congelador lleno de carnes y todo, de las mejores carnes. Y mi nevera no pasó vacía. Es más, comí las mejores carnes, las mejores hamburguesas, el mejor pollo durante esos 3 meses. Porque Dios no me dio finanzas, dinero, pero sí me dio provisión. Porque dio el milagro, pero a su manera, lo que yo necesitaba en ese momento. Nosotros muchas veces pensamos en orar por oportunidades, pero Dios quiere darnos algo sobrenatural. Muchas veces pensamos en algo que es lógico, buscamos que vamos a hacer lo lógico en lo que está pasando, vamos a tomar los pasos lógicos que allí, pero Dios piensa no en lo lógico, Dios piensa en manjú, Dios piensa en maná. ¿Cuál es tu manjú? ¿Cuál es tu manjú en el día de hoy? Así que muchas veces nosotros le estamos orando, Señor, bendíceme, pero hazlo así, ayúdame, abre esta puerta, pero Dios dice, yo ya tengo otros caminos que cumplen mi voluntad y todo lo que hace el Señor en los milagros es cumplir su voluntad porque tiene un propósito mucho mayor. Así que volviendo al contexto, el pueblo de Israel estaba en el desierto donde no había pasto, no había trigo, no había panaderías, pero el cielo sí tenía la nevera celestial abierta y disponible para el pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado, ellos la habían visto y habían visto aquí no hay nada que comer y realmente volvieron a cerrar la nevera. El desierto es capaz de limitar al ser humano, a ti, a mí. El desierto quizás estaba limitando físicamente al pueblo de Israel, pero no limita a Dios, no limita a la nevera celestial de Dios. Así que tú puedes llegar a estar en un desierto financiero y Dios puede bendecirte a pesar de eso. Tú puedes estar pasando por un desierto emocional y Dios te puede animar. Dios puede estar pasando por un desierto de aflicción, de depresión y Dios todavía puede darte consolación. Tú puedes estar en un desierto de soledad y Dios puede manifestarte en su presencia a través de su Espíritu Santo en tu vida, porque para Dios no hay límites de ningún desierto. Y la razón es porque el milagro, escuchen bien, el milagro no depende del lugar, el milagro no depende de tu color de piel, el milagro no depende de tu género, el milagro no depende del país, el milagro depende de Dios y de lo que Él puede hacer. Así que dile a alguien, el cielo nunca se queda sin recursos. Dígale a alguien, el cielo nunca se queda sin recursos, sin provisión.
Y de eso podemos extraer un principio que quiero que te lleves y va a aparecer allí en la pantalla. Y este es el principio. Así como el maná comenzó a caer antes de que Israel aprendiera a confiar en Dios, la gracia de Dios llega antes que nuestra fe. Tú puedes estar pidiendo y pidiendo y diciendo, Señor, pero el Señor te va a contestar antes de que tu fe esté sólida, de que tu fe esté clara, de que estés creyendo, porque la realidad es que tú le estás pidiendo a Dios algo, pero que muchas veces sucede que no le creemos. No creemos que el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Es más, le estamos pidiendo algo quizás tan grande y tan específico que a lo mejor el Señor no quiere contestarme eso. Pero el Señor derrama su misericordia y su gracia mucho antes de todo eso. ¿Por qué razón lo hace? Porque Dios no alimentó, escuchen bien, no alimentó al pueblo de Israel porque fueran perfectos. Los alimentó porque eran su pueblo. Dios no te sostiene a ti, no te da la provisión a ti, porque tú y yo seamos perfectos, porque sepamos pedir correctamente, porque realmente vengamos a la iglesia los domingos, porque estemos en algún grupo pequeño. Dios te sostiene y te abre la nevera de provisión, porque eres un hijo de Dios. Y eso es lo que Él ve, porque eres un hijo hecho a través de su Hijo Jesucristo. Así que la primera verdad que vimos es el milagro que nadie esperaba. El milagro que nadie se imaginaba, que era el manjú. Vamos a la segunda verdad que aprendemos de aquí, y está en la pantalla. La provisión diaria de Dios. La provisión diaria de Dios. Aquí vamos a ver cómo Dios distribuyó esa provisión. ¿Ok? Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 18 dice así. Estas son las instrucciones, dice Moisés, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cuando lo pesaron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Aquí dice, cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Hermanos, Dios te va a dar justo lo que tú necesites, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu familia, de acuerdo a los propósitos que tú tengas que tener. Dios te va a dar exactamente justo lo que tú necesitas de acuerdo a su voluntad. Pero el punto es que el maná no solamente era alimento. En este aspecto de la provisión diaria de Dios, el maná no solo era alimento, era una escuela espiritual a la cual ellos los estaban sometiendo. No era para 3 días el maná, no era para una semana, era solo para un día a la vez. Y cuando lo guardaron, ¿qué pasó? Se llenó de gusanos y empezó a apestar. Esto apestaba, olía a feo. La pregunta, ¿por qué fue que Dios hizo eso de esa manera? Porque Dios estaba enseñando a su pueblo a depender de Él un día a la vez. A veces nos toca aprender a depender de Dios no solamente un día a la vez, sino una hora a la vez, un minuto a la vez, un segundo a la vez. Y creo que todos hemos pasado por donde finalmente estamos desesperados y estamos tratando y cuando pasa una hora, gracias Señor, y pasa la segunda y pasó el día y llega el otro y así es la manera en que Dios trabaja, porque Él está haciendo. Dios no solo quería alimentar el cuerpo de ellos físicamente, quería alimentar su corazón. ¿Por qué? Porque la dependencia diaria forma nuestra fe, edifica nuestra fe, fomenta nuestra fe. La dependencia diaria nos mantiene cerca de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han acercado más a Dios cuando Dios no les contesta el milagro inmediatamente? Todos hemos estado en ese proceso. Es decir, cuando necesitas maná cada día, aprendes a mirar hacia el cielo. Es decir, ¿cuándo es que más te acercas a Dios? A la Biblia. Cuando el Señor no ha contestado tu oración, cuando el Señor no ha contestado lo sobrenatural, es cuando más buscas la Biblia, es cuando más buscas una palabra, es cuando más buscas la presencia del Señor, cuando más lo necesitas. Y ellos, ¿qué hacían? Cada mañana ellos salían y miraban al cielo y miraban allá, gracias Señor. Y al día siguiente venían y miraban al cielo y miraban el suelo y decían, gracias Señor. Y eso es lo que el Señor hace en este proceso. Dios no siempre nos da todo lo que queremos para el futuro, pero siempre nos da lo que necesitamos para hoy. ¿Está claro? Para hoy nos da. Por eso Jesús les dijo a ellos, oren, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Porque en eso mostramos la dependencia a Él. Dios no quiere que vivamos de reservas espirituales.
como ellos querían reservas, ellos querían reservar allá mucho maná. Dios no quiere que vivamos de reservas espirituales, quiere que vivamos de una relación diaria. Reservas, no, relación diaria con Él. Cada día que el maná caía era una nueva oportunidad de fomentar y de ver la fidelidad de Dios, de recordar que Dios tenía una nevera abierta de sus milagros, de su provisión, de su gracia y de todo lo demás. Una nevera abierta. Cuando tú estás en tu casa, en casa de papá o mamá, no le ponen candado, espero que no le pongan candado a la nevera de tu casa. Tú vas con acceso y así es Papá Dios con nosotros. Así que si alguno de ustedes está preocupado por el mañana, si alguno de ustedes está preocupado por el futuro, si alguno de ustedes está preocupado por lo que vendrá y lo que está pasando de estas guerras que están pasando y que el combustible subió y que la renta ya no alcanza, si alguno de ustedes está preocupado, quiero recordarte que su gracia de hoy es suficiente para hoy y que la gracia de mañana llegará mañana y que no tienes que preocuparte porque mañana vendrá con sus propios problemas. Con eso en mente, así que no necesitas la fuerza de 10 años. No le pidamos a Dios, Dios, dame la fuerza para los siguientes 10 años. Pídele fuerza para hoy. No le pidas al Señor la provisión para todo un mes. Dice, Señor, dame la provisión para hoy, porque Él es fiel. Le puedes reclamar esa promesa. Él es fiel para un día a la vez. Y mañana, Dios va a volver la nevera celestial que va a estar lista y disponible para ti y todos los días. ¿Por qué? Porque cada mañana viene con ¿qué? Con su milagro. Cada mañana viene con su milagro. Así que la primera verdad fue el milagro que nadie esperaba. La segunda verdad es la provisión diaria de Dios. Y la tercera y última es el propósito espiritual del maná. La tercera verdad que queremos aprender. El maná no solo era provisión física, el maná apuntaba hacia algo mucho mayor. Era una señal, era un símbolo, era una sombra de algo que Dios iba a revelar más adelante. Entonces, Moisés en el libro de Deuteronomio nos explica la razón por la cual Él les permitió tener hambre. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice así. Dice Moisés, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Dios va a permitir o causar cosas en la vida que tú digas, ¿Dios va a causar que yo tenga hambre o va a permitir? Sí. ¿Dios va a permitir que tú pases por algún accidente? Sí. ¿Dios va a permitir que tú pierdas un hijo o pierdas una esposa o algo? Sí. Porque en todo ese proceso Dios está permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y dice la razón, ¿lo hizo para qué? Digan conmigo, enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El objetivo de todo milagro es aprender a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que el maná no solo era comida, era lección. Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel y nos enseña a nosotros que así como necesitamos alimento físico, necesitamos también alimento espiritual que solamente puede provenir de la palabra de Dios. Por eso años más adelante Jesús, en un momento lo graba Juan, dice, estaba allí delante del pueblo, en Juan capítulo 6, dice, yo soy el pan de vida. Yo descendí del cielo también y soy el pan de vida. En otras palabras, Jesús estaba afirmando que el maná fue un milagro, pero que yo soy algo mejor, algo mayor. Jesús estaba afirmando que el maná alimentaba por un día, pero que Él daba vida eterna. Jesús estaba afirmando que el maná sostenía el cuerpo, pero que Él podía transformar el alma a pesar de que el cuerpo se muriera. Y el punto de todo eso es lo siguiente que aparece allí en la pantalla. Cristo no vino solo a ayudarte en un momento de tu vida con un milagro. Vino a darte el milagro de vida verdadera, de vida eterna, cada momento de tu vida. Gran diferencia. Voy a repetirlo. Cristo no vino a ayudarte en un momento de tu vida y lo hace con un milagro. Vino a darte el milagro de vida eterna cada momento de tu vida. ¿Cuál vas a escoger? ¿Uno que es pasajero y temporal o el que es eterno? Y lo que pasa es que muchas personas entonces buscan milagros y provisión y ayuda, pero Dios quiere darte algo mejor, quiere darte una relación con Cristo. Así que el mayor milagro no es el maná, el mejor milagro no es la sanidad, el mejor milagro no es las finanzas, el mejor milagro es una relación con Cristo Jesús, el maná que vino del cielo. ¿Y por qué? Cuando tienes a Jesús,
¿Qué vas a tener? Vas a tener paz en el desierto, vas a tener esperanza en la crisis y vas a tener fe en la dificultad. Y por eso podemos confiar que cada mañana viene con su milagro, porque Cristo vive en ti y te levantas y te acuestas con el milagro. Y por eso cada mañana viene con su milagro, porque ya viene en ti el milagro de vida eterna. Porque cada mañana Jesús nos da el rocío de su gracia, nos da el rocío de su misericordia, nos da el rocío de su amor, nos da el rocío de su compasión, nos da el rocío de las finanzas, nos da el rocío de la provisión, nos da la sanidad, nos da todo ese rocío, lo vemos ahí. Desde el momento que nos levantamos, el maná está en nosotros. La vida eterna está en nosotros, las manos con que nos levantamos y las podemos mover a pesar que tengan artritis, los ojos con que podemos ver a pesar que no veamos claramente, tengamos que usar gafas. Todo es el momento, ya el rocío del maná de la gracia y compasión de Dios está y vive con nosotros, y por eso podemos decir, cada mañana viene con su milagro. Fíjense bien, quizás no sabes cómo lo va a hacer Dios, el milagro que estás buscando. Por eso Israel dijo, ¿qué es esto? No entendían el milagro, pero el milagro estaba allí, y Dios sigue haciendo cosas que no entendemos, pero que nos sostienen y bendicen. A pesar que no la entendemos, nos va a sostener. Yo quiero que se lleven esta verdad en el corazón. Es una verdad que está allí en la pantalla, y con eso cierro. La banda puede pasar hacia el frente. Dios no solo abrió el cielo una vez. Dios abrió el cielo por 40 años, todos los días. Y dice, uy, qué bendición, qué chévere que son ellos. Lo abrió por 40 años con ellos, lo abre eternamente contigo. Lo que abrió por 40 años el milagro del maná, por 40 años, contigo en Cristo, lo ha abierto por el resto de tu eternidad, porque llevas el milagro, el maná en ti. El maná ya estaba fuera, en el piso, aquí el maná está dentro de ti. Y Dios pudo hacerlo en el desierto. Si Dios lo puede hacer en el desierto, entonces también puede hacerlo en tu vida, porque el maná ya vive en ti. Así que despierta cada día diciendo, cada mañana viene con su milagro, porque el milagro ya vive en mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, oramos porque queremos reconocer que el maná, que fue una muestra allá en el desierto para los israelitas, Señor, que fue algo físico, representaba el mejor maná espiritual que hemos podido recibir. Descendiste del cielo a través de Jesús, te hiciste hombre y moriste en la cruz y resucitaste. El maná resucitó y está vivo. No es un maná que está muerto, un maná que todas las mañanas es el que nos levanta, es el que nos da ánimo, es el que nos recoge, es el que nos da sustento físico, espiritual y mental. El maná es una persona y se llama Jesucristo. Y hoy honramos ese maná y le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Nos vamos, iglesia.